¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene? Como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable de preocupaciones, miedos e incertidumbre sobre el futuro. Oras, pero sigues sintiéndote ansioso. Buscas respuestas, pero parece que tu fe se debilita. La verdad es que muchas personas viven así, cargando un peso enorme de pensamientos y dudas, sin darse cuenta de que Dios ya ha preparado un camino de paz para ellas. Pero aquí está lo que pocos te dicen. Pensar demasiado no te acerca a Dios, te aleja. No fuiste creado para vivir atormentado por la duda, sino para confiar plenamente en su plan. La buena noticia es que hay una manera de romper este ciclo y experimentar una transformación real. Dios nos dejó principios claros en la Biblia que nos enseñan a soltar la sobrecarga mental y a descansar en su cuidado. Hoy quiero compartir contigo 11 claves poderosas que te enseñarán a dejar de pensar demasiado y confiar en el plan de Dios. Estas verdades te ayudarán a encontrar paz interior, fortalecer tu fe y vivir con más tranquilidad. Aprenderás cómo la oración sincera, la gratitud y la confianza en Dios pueden liberar tu mente y traerte descanso espiritual. Así que dale me gusta a este contenido para que pueda llegar a más personas que también necesitan este mensaje. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones que fortalecerán tu relación con Dios. Ahora, escribe en los comentarios, soy libre de la preocupación. Será una declaración de fe, mostrando que estás listo para confiar en el propósito divino. La vida puede ser un camino difícil, lleno de desafíos que parecen ser más grandes que nuestras fuerzas. Hay momentos en los que las cargas se acumulan y el alma se siente agotada, como si no hubiera salida. El corazón se llena de preocupaciones. La mente no deja de dar vueltas y la paz interior parece algo inalcanzable. Pero, ¿qué pasaría si todo eso no definiera quién eres? ¿Y si las cargas que llevas hoy no fueran sentencias definitivas, sino oportunidades para una transformación profunda? Muchas veces, la ansiedad y el miedo nos hacen sentir que el sufrimiento es permanente, pero esa no es la verdad. Dios nos invita a soltar lo que nos lastima y a encontrar descanso en Él. Piensa en alguien que ha luchado contra olas fuertes en el mar. En el desespero, la reacción natural es forcejear. Pero eso solo lo cansa más rápido. El secreto para sobrevivir no es luchar contra la corriente, sino flotar y confiar en que el agua lo sostendrá. Así es la confianza en Dios. Cuando intentamos resolver todo por nuestra cuenta, sin entregarle nuestras preocupaciones, la carga se vuelve insoportable. Pero cuando aprendemos a descansar en Dios, nos damos cuenta de que no tenemos que llevarlo todo solos. Los desafíos no desaparecen de inmediato, pero dejan de ser una carga pesada. La Biblia nos enseña que Dios nunca nos pide que llevemos una carga mayor de la que podemos soportar. Él nos invita a entregarle nuestras preocupaciones y encontrar descanso en Él. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Esta promesa no es solo una metáfora, sino una realidad que podemos experimentar. ¿Te imaginas vivir el presente sin la carga de la ansiedad por el futuro? La oración sincera y la fe no eliminan las dificultades, pero nos dan la fortaleza emocional para enfrentarlas de una manera diferente. Una de las mayores trampas de la mente es creer que las luchas de hoy definirán toda nuestra historia. Pero hay muchas personas que, estando al borde de la desesperación, encontraron un nuevo camino. La diferencia entre quienes se rinden y quienes superan los obstáculos está en la capacidad de confiar y soltar. Esto no significa ignorar los problemas, sino reconocerlos sin permitir que nos roben la paz. La clave está en nuestra relación con Dios y en la certeza de que Él sigue obrando, incluso en los días difíciles. Cuando entendemos que nuestras dificultades no nos definen, se abre un nuevo horizonte. La esperanza renace, la mente se tranquiliza y la libertad llega. El primer paso es reconocer que el sufrimiento no es el final de la historia, sino un capítulo que puede llevarnos a un crecimiento inesperado. Y esta transformación no es solo para algunos, sino para todos los que deciden confiar en Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo recuperar esa paz y fuerza para seguir adelante? Muchas veces, la vida parece una tormenta incontrolable, donde cada dificultad añade más peso sobre nuestros hombros. Pero lo que pocos saben es que,
Incluso en medio del caos, es posible recuperar la paz interior y la fuerza que creíamos haber perdido. No importa lo que haya pasado antes, la transformación siempre está al alcance de quienes deciden buscarla. La fe no es un concepto abstracto, sino una herramienta poderosa de renovación. La buena noticia es que nadie tiene que quedarse atrapado en el dolor del pasado. Hay un camino hacia la libertad y hacia una vida guiada por la confianza en Dios. Piensa en alguien que ha pasado años cargando resentimientos y arrepentimientos. Tal vez perdió oportunidades, tomó decisiones equivocadas o vivió pérdidas dolorosas. Pero eso no significa que su historia ya esté escrita por completo. Muchos solo descubren esto cuando deciden soltar el peso y confiar en el propósito divino. La oración sincera es uno de los primeros pasos para esta renovación. Cuando nos ponemos en la presencia de Dios y le entregamos nuestras preocupaciones, algo cambia. La mente comienza a calmarse, la ansiedad pierde fuerza y un nuevo camino se hace visible. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeña decisión de confiar marca la diferencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta promesa no significa que la vida será fácil, sino que la fortaleza necesaria para superar los desafíos está disponible. En lugar de dejarnos consumir por las preocupaciones, la invitación es mirar el presente con esperanza. El verdadero descanso espiritual llega cuando entendemos que Dios ya está en nuestro futuro, preparando el mejor camino para nosotros. Hay personas que, después de una caída, logran levantarse y alcanzar una nueva realidad. ¿Cómo lo hacen? Deciden que su dolor no definirá quiénes son. La superación comienza cuando elegimos creer que hay algo más grande en juego. Cuando dejamos de luchar contra las olas y aprendemos a flotar, nos damos cuenta de que la paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la confianza en Dios. Vivir el presente, sin quedar atrapado en el pasado o ansioso por el futuro, es uno de los secretos de esta transformación. La gran pregunta no es lo que ya pasó, sino qué vas a hacer de ahora en adelante. La verdadera libertad llega cuando entendemos que nuestra fuerza no viene solo de nosotros, sino de Dios. Y cuando comprendemos esto, nuestra vida toma un nuevo significado. Ahora dime, ¿cómo dejar atrás las preocupaciones y encontrar esa esperanza que lo cambia todo? La vida moderna nos enseña a cargar el mundo sobre nuestros hombros. Las preocupaciones parecen multiplicarse. Cuentas por pagar, decisiones difíciles, incertidumbre sobre el futuro. El problema es que, al intentar controlarlo todo, la mente se sobrecarga y la paz interior desaparece. Pero hay una salida. La verdadera libertad comienza cuando decidimos confiar en Dios y entregarle nuestras cargas. No se trata de ignorar los desafíos, sino de aprender a enfrentarlos de una manera diferente. La invitación es clara. Dejar de intentar resolver todo por cuenta propia y permitir que Dios guíe el camino. Muchas personas pasan la vida llevando cargas que no les corresponden. Se sienten responsables de todo y de todos, creyendo que si no cuidan cada detalle, todo se vendrá abajo. Pero eso no es cierto. Imagina a alguien que pasa noches en vela, preocupado por lo que traerá el mañana. Esa persona no se da cuenta de que la preocupación excesiva no soluciona nada. Solo roba la alegría del presente. La oración sincera y la entrega a Dios son los pasos necesarios para encontrar descanso espiritual. Cuando aprendemos a confiar, el corazón se calma y la mente encuentra claridad. Mateo 6:34 nos deja un mensaje fundamental. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta con su propio mal. Este versículo no nos llama a la negligencia, sino a la sabiduría. La ansiedad crece cuando intentamos controlar lo incontrolable. Pero cuando decidimos vivir el presente y reconocer que Dios cuida de cada detalle, el peso se vuelve más ligero. El secreto de la paz no está en la ausencia de problemas, sino en la confianza de que Dios está en control. Dejar de lado las preocupaciones no significa ser irresponsable, sino entender que hay batallas que solo pueden ganarse con fe. ¿Cuántas veces hemos intentado resolver algo por la fuerza, solo para ver cómo todo se desmorona? La verdadera transformación ocurre cuando aprendemos a descansar en la presencia de Dios. Y esto se logra con oración, gratitud y la práctica diaria de confiar más y preocuparnos menos.
Pequeños hábitos como escribir motivos de gratitud y meditar en versículos bíblicos ayudan a fortalecer esa confianza. La vida se vuelve más ligera cuando elegimos dejar el control en las manos correctas. Quienes inician este camino de fe descubren que no están solos y que hay un propósito divino guiando cada paso. Pero para experimentar esta transformación, es necesario comprender qué es lo que realmente trae una paz profunda y duradera. Muchas personas pasan la vida persiguiendo una paz que parece inalcanzable. Intentan encontrarla en momentos de ocio, en logros materiales o en el reconocimiento social. Pero todo eso es pasajero. La verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza inquebrantable de que Dios está en control. No es solo una sensación momentánea, sino un estado profundo de descanso espiritual. Es la diferencia entre alguien que enfrenta una tormenta con desesperación y alguien que, en medio del caos, mantiene la serenidad porque confía en que Dios tiene todo bajo control. Es fácil confundir la paz que ofrece el mundo con la paz que viene de Dios. La primera depende de factores externos: un empleo estable, relaciones armoniosas, seguridad financiera. Pero la segunda es mucho más poderosa. Imagina dos personas atravesando la misma dificultad, una llena de ansiedad y la otra en paz. La diferencia no está en la situación, sino en la manera en que cada una enfrenta la vida. Quien fundamenta su confianza en Dios no se derrumba cuando llegan los desafíos. Esa paz verdadera es como una fortaleza emocional que impide que los vientos de la incertidumbre derriben la fe. Esta realidad se confirma en Juan 14:27, cuando Jesús dice: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni tengan miedo». Aquí está el secreto. La paz de Dios no cambia con las circunstancias de la vida. Cuando alguien se aferra a esta promesa, encuentra seguridad incluso en los momentos de inestabilidad. La oración sincera y la meditación en la palabra son claves esenciales para cultivar esta paz. Así como un río que fluye sin detenerse, quien aprende a descansar en Dios experimenta una paz que no se agota. Esto no significa que la vida siempre será tranquila. Habrá desafíos, momentos de incertidumbre e incluso épocas de dolor. Pero quien confía en Dios no necesita temer. Un buen ejemplo son aquellas personas que, a pesar de recibir un diagnóstico difícil o atravesar una crisis financiera, permanecen firmes. No ignoran la realidad, pero eligen enfocarse en algo más grande: la fidelidad de Dios. Prácticas como agradecer diariamente, declarar versículos de fe y evitar alimentar la mente con preocupaciones innecesarias ayudan a fortalecer esta confianza. Al final, la paz verdadera no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está presente en medio de ellos. Si esta paz ya está disponible, ¿por qué muchos siguen viviendo atormentados por la ansiedad? La respuesta está en la necesidad de desarrollar una relación más profunda con Dios. Porque es la intimidad con Él lo que transforma completamente la forma en que enfrentamos la vida. La confianza en Dios es la clave para una paz inquebrantable. En medio de las tormentas de la vida, muchos se preguntan cómo es posible encontrar descanso espiritual cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. La respuesta está en Isaías 26:3, que dice: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Este versículo no solo es una promesa, sino un principio poderoso. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de mantener el enfoque correcto. Quien fija sus pensamientos en Dios, en lugar de dejarse llevar por las preocupaciones del mundo, desarrolla una fortaleza emocional capaz de soportar cualquier desafío. La ansiedad intenta llenar la mente con un sinfín de ¿y si? ¿Y si pierdo mi empleo? ¿Y si mi salud falla? ¿Y si las cosas no salen como las planeé? Pero Isaías nos enseña un camino mejor: centrar nuestra mente en la fidelidad de Dios. Imagina un barco navegando en aguas turbulentas. Si el capitán se enfoca en las olas, entrará en pánico. Pero si mantiene la vista en el horizonte y confía en la brújula, seguirá firme. Así es la vida espiritual. Quien se enfoca en la fidelidad de Dios, en lugar de en las circunstancias, encuentra paz incluso cuando los vientos son adversos. Esto no significa ignorar los problemas o vivir con una fe ingenua. Todo lo contrario.
Significa enfrentarlos con la certeza de que Dios está en control. Muchas veces, las dificultades nos enseñan a depender más de Él en todas las áreas de nuestra vida. Un ejemplo práctico es desarrollar hábitos que fortalezcan esta confianza. En lugar de alimentar la mente con preocupaciones, alimentarla con las promesas de Dios. Memorizar versículos como Filipenses 4, 6, 7 y repetirlos en momentos de ansiedad puede transformar por completo la manera en que enfrentamos los desafíos. Además, la oración sincera es esencial para cultivar una paz inquebrantable. Hablar con Dios no tiene que ser algo complicado o rígido. Puede ser tan natural como una conversación con un amigo. Decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón, entregarle nuestras preocupaciones y confiar en que sus manos están obrando, cambia por completo nuestra forma de vivir. Cuando aprendemos a soltar nuestras cargas en Él, como dice 1 Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Nuestra mente y nuestro corazón se liberan de pesos innecesarios. Si esta paz ya ha sido prometida y está disponible para todos, ¿por qué tantos siguen atrapados en la preocupación? La respuesta puede estar en la manera en que nos relacionamos con Dios. Porque la oración no es solo un grito de auxilio en tiempos de crisis, sino el camino hacia una relación profunda con Él. La oración sincera no es solo un hábito religioso, sino una invitación a una relación más profunda con Dios. Muchos ven la oración como una obligación, un ritual que se sigue sin emoción ni conexión real. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera oración es una conversación viva, en la que el alma se abre ante el Padre Celestial. Jesús nos instruyó en Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esto significa que la oración no tiene que ser un discurso elaborado ni lleno de formalidades. Debe ser sincera, transparente, un diálogo de confianza con Dios. Muchas personas oran sin esperar una respuesta, simplemente repitiendo palabras vacías. Pero la oración tiene poder cuando se hace con fe y esperanza genuinas. Imagina a un niño hablando con su padre, contándole sus miedos, sus alegrías y sus deseos más profundos. No necesita escoger las palabras perfectas, solo hablar con el corazón. Dios desea ese tipo de conexión con nosotros. Cuando nos acercamos a Él con sinceridad, entregándole nuestras ansiedades, recibimos paz interior. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda esto. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La transformación personal comienza cuando la oración se convierte en un hábito de intimidad con Dios. No se trata solo de pedir cosas, sino de alinear el corazón con su propósito. ¿Cuántas veces oramos solo buscando soluciones rápidas a nuestros problemas? Y si, en lugar de eso, oráramos para comprender qué quiere Dios enseñarnos en cada situación? La oración puede ser un momento para buscar dirección, encontrar descanso espiritual y fortalecer la fe. Un consejo práctico. Lleva un diario de oración, anotando peticiones y respuestas. Esto te ayudará a ver cómo Dios cuida de cada detalle, fortaleciendo tu confianza en Él. El verdadero poder de la oración está en rendirse a Dios. Muchas veces, nos aferramos a nuestras preocupaciones como si pudiéramos resolverlas por nuestra cuenta. Pero Dios nos invita a entregarle nuestros miedos, nuestras incertidumbres y nuestras cargas. 1 Pedro 5:7 lo confirma. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esto significa que la oración no es solo hablar, sino también confiar y descansar. El problema de muchos es que oran, pero siguen cargando el peso de la preocupación. Orar es soltar, es entregar, es confiar. Cuando la oración se convierte en un estilo de vida, ocurre algo extraordinario. El corazón se llena de paz, la mente se libera del miedo y el alma encuentra refugio en Dios. No se trata de decir las palabras correctas, sino de abrirse a un encuentro real con el Creador. Y a medida que esta relación se profundiza, la fe se fortalece, la esperanza renace y el corazón se alinea con el propósito divino.
Ahora que conoces las 11 claves que Dios nos da para dejar de pensar demasiado y confiar en su plan divino, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás cargando el peso de la ansiedad y la duda, o decidirás entregar tus pensamientos a Dios y experimentar la verdadera paz? La verdad es que la fe no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria. Cuando eliges confiar en Dios, tu mente se libera, tu esperanza se renueva y tu vida toma un nuevo rumbo. Entonces, ¿qué te impide vivir esta transformación? Si este mensaje ha tocado tu corazón, comienza ahora mismo a aplicar estas claves. Tómate un momento para orar con sinceridad, entrégale a Dios tus miedos y pídele que fortalezca tu confianza. Y si necesitas un recordatorio constante, guarda este video y vuelve a verlo cada vez que sientas que tu mente está sobrecargada. Antes de irte, quiero hacerte una invitación. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo cómo vivir en paz, en fe y alineado con el propósito divino. Además, mira el video que aparece en pantalla ahora mismo, que te ayudará a profundizar aún más en tu confianza en Dios.